Animalia, donde está el ser humano. ¿De qué reino habrá evolucionado? ¿De qué reino provendrá? ¿Será del reino de las arqueobacterias? ¿Será del reino del Monera, donde están las bacterias? ¿Será del reino protista? ¿Será del reino fungi, de los hongos? ¿Será el reino de las plantas? ¿De cuál de estos reinos provendrá? ¿Habrá evolucionado el reino Animalia? Y la respuesta es, muy bien, hemos evolucionado del reino protista. Muy bien. Y no solamente ello, el reino protista permitió, sí, la evolución del reino Animalia, gracias al grupo de los protozoarios. Pero además también el reino protista, mediante su división de algas, permitió, ¿qué cosa? Permitió la evolución del reino Plantae. Muy bien, entonces evolucionaron animales por este lado y evolucionaron plantas por este lado. Entonces, para un mejor estudio, están divididos en estos dos grupos que tienen características distintas. Veamos, el grupo de los protozoarios. La palabra protozoario significa, proto significa primero, zoario significa animal. Es el primer prototipo de lo que vendrían a ser los animales. Sí, ellos tienen algo muy parecido a los animales. ¿En qué se parecen a nosotros? En que tienen locomoción, tienen desplazamiento. ¿Qué más se parecen? ¿En qué más se parecen? Ellos presentan una nutrición heterótrofa. Quiere decir que ellos requieren de otro organismo para seguir viviendo, igual que nosotros. Vamos a ver que están divididos estos protozoarios del reino protista, están divididos en 4 grupos. Tenemos a los sarcodinos, a los ciliados, mastigóforos y esporozoarios, cada uno con características distintas. Veamos, la ameba, ¿dónde la hemos escuchado el año pasado, el anteaño pasado? Muy bien, la ameba come cerebro. Estos seres están viviendo en lugares acuosos, en lugares donde hay mucha humedad, ya sean charcas, ríos, lagos, mares, inclusive lo hemos encontrado en piscinas donde no han hecho una buena desinfección. Los sarcodinos tienen las siguientes características. Para poder desplazarse tienen una membrana externa llamada pseudópodos, es decir, falsos pies. Pseudo, falso. Podos, pies. Falsos pies, con los cuales se van desplazando por los lugares. Además, presenta un núcleo donde está el material genético encerrado en esta membrana nuclear. Presenta una mitocondria encargada de la producción de la energía, transformar esos nutrientes de su alimentación, más el oxígeno, transformarlos en energía. Profesor, ¿y de qué se alimentan? Ellos se están alimentando de células más pequeñas. Pueden ser del mismo tipo, del mismo reino protista, ¿ya? O también pueden ser del reino Monera o del reino de las arqueobacterias. Se están alimentando también de bacterias que son más pequeñas. Presenta 2 vacuolas. Una vacuola contráctil que hace la función de estómago y boca, ¿no? Está en digestión y en movimiento. Ingresó a la célula. Muy bien, esa célula hay que tratar de triturarla, hay que tratar de deshacernos y utilizar pequeñas partes de esa célula que se han tragado. Esa la va a ser la vacuola contráctil. Mientras que la vacuola alimenticia se va a encargar de almacenar, guardar sustancias nutritivas para momentos de escasez. ¿Dónde lo va a guardar? Va a ser una especie de refri, la vacuola alimenticia. Pasemos al grupo de los ciliados. Mientras que los sarcodinos se desplazaban por pseudópodos, falsos pies, los ciliados se van a desplazar por unas prolongaciones, unas fibras que salen de su estructura, llamadas cilios. Estos cilios están alrededor de su cuerpo. Le permite desplazarse en búsqueda de su alimento. Vamos a ver que presenta una cosa singular. 2 núcleos, un núcleo grande llamado macronúcleo y un núcleo pequeñito llamado micronúcleo, los cuales están continuos. Macronúcleo, micronúcleo. Profe, ¿y en qué se diferencia? Muy bien, el macronúcleo es el que se encarga de guardar, almacenar la información. ¿De quién? De la célula. Toda la información genética está en el gran núcleo, en el macronúcleo. Mientras que en el micronúcleo
a entrar en la función de división celular. Cuando esa célula se divida, la parte del núcleo que va a entrar a trabajar en la división, pues va a ser el micronúcleo. He ahí la diferencia. Vemos además que se está alimentando, mira, este ciliado. Este ciliado, como ejemplo magnífico, son los paramecium. Ya es un ejemplo de los ciliados, el paramecium. Este paramecium tiene una especie de boca abierta. Esta boca abierta se denomina la citofaringe. Citocélula, faringe de la célula. Este de color verde es el alimento, que puede ser una bacteria. Esta bacteria está ingresando esta especie de boca. Muy bien, ha sido atrapada. Ahora va a pasar hacia una estructura llamada vacuola. Esta vacuola digestiva, esta vacuola alimenticia, lo que va a hacer es digerirlo. ¿Lo va a digerir a quién? A esa célula, a esa bacteria. En su interior de esa vacuola hay sustancias que la van a empezar, enzimas, que la van a empezar a disolver a esta bacteria que ha sido atrapada. Además presenta, mira, una válvula pulsátil. Esta válvula pulsátil, ¿no?, también cumple una función de digestión y además también permite almacenar sustancias para épocas de escasez. Entremos al grupo de los esporozoarios. La característica de los esporozoarios es que se van a transformar en esporas en algún momento de su reproducción. Y ahí su característica. Vamos a ver de que presentan una mitocondria preparada para la producción de energía, aparatos de Golgi. ¡Qué interesante! Aparatos de Golgi que se van a encargar de ¿qué? De unir las proteínas con los carbohidratos. Ellos se van a estar ensamblando estas moléculas, ¿ya? Para hacerlas cada vez más grandes, para que las pueda utilizar. Además presenta un núcleo, donde está su información hereditaria, su información genética. Y de la cual muy cercana a ella se encuentra el retículo endoplasmático, que se va a encargar de la producción de proteínas, aminoácidos, para este esporozoario. Ejemplo de este esporozoario tenemos el Plasmodium. ¿Qué más debemos tener en cuenta? Que son parásitos. La gran mayoría de estos representantes son dañinos para el cuerpo, para el ser humano. ¿Ya? Ejemplo, tenemos el Plasmodium, que produce el paludismo, también llamado malaria. Malaria quiere decir mal aire. Paludismo quiere decir que la persona está pálida. Bien, esta enfermedad es causada por la picadura de un mosquito. El mosquito ha sido el vector, el que llevó la enfermedad. Vector. Picó el mosquito y al picar está pasando, por su piquete, está pasando a este protozoario. El protozoario, este Plasmodium, ya ingresó a la vía sanguínea, este protozoario, y va a causar esta enfermedad, ¿ya? El paludismo o malaria. ¿Quién fue el vector? El mosquito Anopheles. Y por último tenemos al grupo de los mastigóforos. Los mastigóforos, vamos a darnos cuenta que tienen unos flagelos, algunos más grandes que otros, los cuales le van a permitir una locomoción. También vemos que hay un núcleo central. Ese núcleo central está guardando la información. Presenta, además de los cilios, presenta una membrana ondulante que está en movimiento, que también va a participar en la locomoción de la célula. Ejemplo de estos mastigóforos tenemos a los trichomonas. Acá, esta es una trichomona. Esa trichomona es la causante de la infección urinaria en las mujeres. ¿Ya? Las mujeres van a estar proclives debido a que su tracto urinario es muy corto. Entonces ellas van a estar más propensas a las infecciones urinarias. Otro ejemplo de mastigóforo, aparte de las trichomonas, tenemos el Trypanosoma cruzi, el que causa el mal de Chagas. Este mal de Chagas, el que se dice ser de que Darwin, cuando llega a América a hacer sus investigaciones sobre la evolución, contrajo esta enfermedad, este mal de Chagas. Bien, eso fue entonces el grupo de los protozoarios. Todo está en el reino protista. Ahora vamos a ver
También el reino protista, pero el otro grupo. Las algas, las que se parecen a las plantitas, profe. Sí. Vamos a ver que acá hay una mayor cantidad de divisiones. Por un lado tenemos a las crisofitas. Las crisofitas presentan un núcleo central, acompañado de otros núcleos más. Ahí está el nódulo o núcleo central, acompañado de núcleos periféricos, también llamados nódulos terminales. Se encuentra encerrado en unas paredes de sílice, por eso se le llaman pared silificada. Bien, esta alga presenta más de un pigmento para realizar la fotosíntesis. Presenta la clorofila, que se va a encargar de la fotosíntesis. La clorofila es un pigmento de color verde. La fucosantina también es otro pigmento, pero de color, muy bien, amarillo. Y el grupo más importante de las crisofitas, que hay en mayor cantidad de todas las algas, de todo este grupo, el que está en mayor proporción, está en el grupo de las crisofitas. ¿Y quiénes son? Son las diatomeas. Ellas van a servir de alimentos para muchas especies, incluyendo animales. Por ejemplo, los poríferos se alimentan de las diatomeas. Bien, y este ejemplar que estamos viendo es una navícula, ¿ya? Entremos al grupo de las euglenofitas. Las euglenofitas tienen algo muy llamativo, que es su nutrición. Tienen una nutrición mixta. ¿Cómo es eso, profesor? Son autótrofos y son heterótrofos. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, tienen una nutrición mixta. Quiere decir que esta célula está buscando comerse a otra célula más pequeña. Si no lo encuentra, no hay problema, no se muere, hace fotosíntesis. Tiene una nutrición mixta, autótrofo, fotosíntesis, heterótrofo, se alimenta a otra célula. Vamos a ver sus partes. Presentan entonces un flagelo para poder atrapar a las presas, poder ir atrás de ella. Presenta una mancha ocular. Nosotros podemos identificar la cantidad de luz solar, de calor, por medio de nuestros corpúsculos, ya sean el de Krauss, el de Ruffini, ¿no? El de Ruffini para el calor, el de Krauss para el frío. Entonces, estos están identificando las intensidades de calor que hay en el medio ambiente. Nosotros los tenemos en todo el cuerpo. En cambio, las euglenofitas, esta es una euglena, las euglenofitas lo tienen solamente en un sector. Se denomina mancha ocular, ¿ya? Por ahí van a detectar la cantidad de calor que haya en su ambiente. Además presenta una vacuola contráctil que le va a permitir realizar que tenga una nutrición heterótrofa. Presenta cloroplastos para hacer fotosíntesis, autótrofos. Presenta un núcleo y además presentan sustancias de reserva. Las plantas almacenan almidón. Las euglenofitas van a almacenar granos o gránulos de paramilón, que es muy parecido, es un carbohidrato también, igual que el almidón. Bien, ahora veamos a las pirrofitas. Las pirrofitas, sí, la palabra pirro significa fuego, de ahí viene la palabra pirotécnico. Las pirrofitas son de una coloración rojiza, son las que van a causar las mareas rojas. A veces estamos en la orilla del mar, de pronto vemos unas manchas rojizas, como si hubiese habido un derramamiento de sangre. Estas pueden haber sido causadas por el grupo de las algas llamadas pirrofitas. Era un examen de admisión. ¿Quiénes producen las mareas rojas? Las pirrofitas. Vamos a ver que están conformadas por varias placas. Estas placas son de tipo carbohidratos, son celulósicas, son de celulosa. Vamos a ver que hay unos surcos. Estos surcos pueden ser del tipo transversal o del tipo horizontal. Son los cíngulos y los surcos. Y vamos a ver que la gran mayoría de las pirrofitas están acompañadas de dos flagelos. Como son dos flagelos, a este grupo de pirrofitas se le llaman dinoflageladas. De dos flageladas, ¿ya? Dinoflageladas. Este ejemplar es un Hypnodinium. Vayamos a ver a otro grupo, las feofitas. En este grupo están las algas más largas que hay. Hay algunas que pueden llegar a medir 50 metros de longitud. Están en las partes profundas del mar y están buscando los rayos del sol. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en estructuras en esta alga? Vamos a encontrar una falsa raíz llamada disco de fijación. Vamos a encontrar un falso tallo llamado cauloide. También vamos a encontrar falsas hojas llamadas filoides. Y además una estructura esférica
en el cual va a estar almacenado aire y su función va a ser que esa alga esté flotando, ¿ya? Se mantenga ahí flotando con cierta, que no se caiga. Si no estuviese esta especie de globito, se caería, estaría así, porque solamente es como una pequeña lámina muy delgada. Entonces esto al estar flotando le permite estar casi como erecto. Bien, entonces presenta además pigmentos como la clorofila, que le da el color verde, la fucosantina, que le da el color amarillo. El representante que estamos viendo en la pizarra es la Nereocystis. Ahora tenemos el grupo interesante, las clorofitas. Recordar que este grupo evolucionó ¿quién? Las plantas. ¿Han evolucionado de las algas? Sí. ¿Específicamente de quién? De las clorofitas. Pues tienen características muy parecidas con las plantas. Número 1. Presentan clorofila. Hacen fotosíntesis igual que las plantas. Son autótrofos. Este ejemplar de acá se denomina ulva, pero comúnmente se le llama lechuga de mar, ¿ya? Y ellos, igual que las plantas, van a almacenar un carbohidrato. ¿Cómo se llama el carbohidrato que almacenan las plantas? Muy bien, el almidón. Mientras que nosotros, nuestra glucosa, la almacenamos en forma de glucógeno, las plantas y también las clorofitas almacenan su glucosa en forma de almidón. Muy bien. Y su nombre científico es la ulva. ¿A quién? A la lechuga de mar. Por último, tenemos el grupo de las rodofitas. Las rodofitas, sí, las conocemos, las hemos consumido. ¿En dónde, profe? En un delicioso plato de ceviche. Profe, ¿se está refiriendo al yuyo? Sí, el yuyo. ¿El yuyo de qué color es? ¿Verde o rojizo? Los dos, profe, sí. Hay veces que el yuyo lo podemos encontrar de un color verduzco y de un color verde. ¿Por qué? Porque presenta estos dos pigmentos. Presenta el pigmento del color verde, la clorofila, y el pigmento del color rojizo, la ficoeretrina, que le da ese color rojizo a las algas, ¿no? Un color rojizo oscuro. Vamos a ver que su estructura va a estar conformado por una falsa raíz llamada rizoide, falso tallo llamado taloide, falsas hojas llamadas filoides, ¿ya? ¿Por qué falso? Pues porque no es una planta, ¿ya? Es una alga. Bien. Y su nombre científico es Chondracanthus chamisoi, ¿ya? Y en el mar, en las aguas saladas, será el yuyo. En las aguas dulces, ¿quién será? Pues será el cochayuyo. Entonces, de esta manera hemos podido ver la diferencia entre lo que son protozoarios y la diferencia entre lo que son las algas eucariontes. Acá vamos a encontrar que todos los protozoarios son unicelulares, de una sola célula, ¿ya? Y son de nutrición heterótrofa, a excepción ¿de quién? A excepción de un representante de las algas. Acá todos son heterótrofos, ¿ok? Todos heterótrofos. Algunos están causando enfermedades en el ser humano. Por ejemplo, tenemos al Trypanosoma cruzi, que produce el mal de Chagas. O tenemos también al Plasmodium, que produce la malaria. O también a la ameba, ¿no? Que ingresa al cuerpo al comerse algunas partes, como el cerebro. Por el otro lado tenemos las algas, las que se parecen a las plantas, que su nutrición es del tipo autótrofa, se parecen a las plantas, y van a presentar diversos pigmentos. ¿Ya? Por ejemplo, todas ellas presentan el pigmento del color verde, sí, pero algunas como las crisofitas presentan el pigmento de color amarillo, la fucosantina, ¿ya? Que es el grupo más abundante de algas. ¿Quiénes? Las diatomeas, que forman parte de las crisofitas. Acá las euglonofitas, recordar que son mixótrofas, pueden realizar doble nutrición, una nutrición autótrofa y otra nutrición heterótrofa. Tenemos a las pirrofitas. ¿Qué debo recordar de las pirrofitas? Que ellas son las causantes de la producción de las mareas rojas, esa especie de derramamiento de sangre que hay a veces. Las que producen en el Mar Rojo, sí, el Mar Rojo es producto por incremento de ese tipo de algas. Tenemos a las feofitas, las cuales tienen pigmentos amarillos y verdes, fucosantina y clorofila. Y son las más largas en longitud que vamos a encontrar en el grupo de las algas. Tenemos a las clorofitas, las que permitieron la evolución ¿de quién? Del reino de las plantas. Muy bien. Y almacenan, tienen clorofila, tienen carotenoides como pigmentos y
y además almacenan, igual que las plantas, el almidón. La glucosa se transforma en almidón. Y tenemos a las rodofitas. Estas rodofitas que tienen pigmento verde, clorofila, rojo, ficoetilina y azul, ficocianina. Y nosotros los consumimos pues porque son grandes, en general todas las algas son grandes fuentes de proteínas. Entonces en las algas vamos a ver de que hay algunas que son microscópicas, como las crisofitas, eugenofitas y pirrofitas, son microscópicas. Y hay otras que son de fácil visión, que son macroscópicas, lo podemos ver a simple vista. No necesitamos de microscopio. ¿Quiénes son? Las feofitas, las clorofitas y las rodofitas. ¿Ellas son qué cosa? Son algas que las podemos ver a simple vista. ¿Listo, chicos? Entonces esta fue la clase del reino protista. Nos estamos viendo en la siguiente clase.